Dios lo bendiga en este día. Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Siempre hemos escuchado nosotros qué cosa es hacer la voluntad de Dios, o qué es hacer la voluntad de Dios, o hagamos la voluntad de Dios. Cuenta la historia de un hombre que ya estaba en su lecho de muerte. Este hombre tenía varios hijos, y sus hijos eran unos hijos desobedientes y no andaban por los caminos rectos. Su padre siempre les hablaba: hijos, vivan de una manera correcta, honren mi nombre, obedézcanme en todo lo que yo digo. Y estos hijos nunca trataban de obedecerle a su padre. Quizás ya de muerto, el padre pensaba que sus hijos tendrían que obedecerle a él. Y este hombre redacta una carta, un testamento prácticamente, poniendo línea por línea lo que los hijos debían de hacer para que puedan cambiar su vida. Estaba expresando su voluntad para sus hijos. Y dentro de estas líneas estaba también dándole algunas cosas a sus hijos para que no se queden desprotegidos por querer a su padre. Quizás de muerto mis hijos me obedezcan, pero para que puedan obtener lo que yo estoy dejando, ellos tienen que cumplir al pie de la letra todo lo que yo estoy expresando, toda mi voluntad, mi deseo, lo estoy expresando en esta carta. De la misma manera, nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios ha expresado, nos ha dejado la palabra de Dios para que nosotros hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Conocerle a Dios es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios expresa a través de la palabra de Dios que nosotros lo conozcamos a Él. A la luz de la palabra vamos a encontrar varios versículos bíblicos, pero yo aquí he tomado algunos versículos bíblicos para poder entender realmente qué cosa es hacer la voluntad de Dios. En Mateo 7:21, ya bien conocido, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. Si nosotros vemos el versículo 22, dice: nosotros hemos profetizado en tu nombre, hemos sanado, hemos hecho muchos milagros. Pero Jesús le dijo: yo jamás les he conocido hacedores de maldad. Muchos hoy en día toman el nombre de Dios diciendo o tratando de sanar a personas, a hacer en el nombre de Dios muchas cosas. Pero Dios va a decir cuando estemos en su presencia, va a decir: yo jamás les he conocido. El que hace la voluntad de mi Padre, este es el que me sirve, este es mi hijo, este es mi amigo, este es mi hermano. Así como también dice en Mateo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí en el Mateo 12:50 es cuando María, la madre de Jesús, y sus hijos estaban buscando a Jesús. Y Jesús estaba con sus discípulos. Y le dice: maestro, afuera te está buscando tu madre. ¿Y quién es mi madre? Y Jesús señala a sus discípulos y dice: ellos son mi padre y mi madre. ¿Pero por qué le estaba diciendo eso? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi padre. Lucas de la misma manera se va a referir de otra óptima, o sea, de otra perspectiva, es decir, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, o sea, la obedecen. ¿Qué nos está diciendo acá? Que cada uno de nosotros, los que estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos haciendo la voluntad de Él mismo.
Ni Jesús mismo vino a hacer lo que Él quería. Él dijo en Juan 6:38, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Jesús, siendo Dios, estaba dando el gran ejemplo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Cada uno de nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Y nunca tratamos nosotros de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Solamente abriendo la palabra de Dios. Abre tu Biblia. Ahí vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Dios ha dejado su palabra, no solamente para que la leamos, sino para que nosotros la obedezcamos. Obedecer es la voluntad de Dios que ha dejado a través de la palabra. Por eso el salmista en el Salmo 143:10 va a decir, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Esta es la expresión del salmista. Ese es el deseo del salmista para él mismo, para que le vaya bien, para que viva una vida recta dentro de este mundo que muchas veces lleno de maldad, lleno de cosas que muchas veces nos quiere alejar de Dios. Pero el salmista expresa de una manera, de un deseo, de un anhelo en su corazón. Dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Enséñame, Señor, enséñame, Padre. Yo creo en ti, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. No podemos nosotros hacer nuestra voluntad, nuestra propia voluntad cada día, hacer lo que nosotros querramos. En el mundo terrenal, siempre nosotros como padres queremos que nuestros hijos vayan por un buen camino, que nos obedezcan siempre. Para eso están los consejos de nosotros como padres, estamos dando a nuestros hijos. Pero muchas veces los hijos desobedientes nunca están haciendo lo que nosotros queremos que hagan ellos. De la misma manera, Dios es así. Dios está expresando su voluntad a través de la palabra de Dios para que nosotros vivamos una vida bienaventurada, una vida dichosa, una vida feliz, para que solamente nosotros podamos deleitarnos a través de la palabra de Dios y así nosotros vivir y caminar por caminos rectos, no desviándonos nosotros de la voluntad de Dios. Al contrario, cada día que ese deseo, ese anhelo tuyo sea conocerle a Dios, conocer a tu Salvador. Solamente lo que nosotros estamos tratando de buscarle a Dios, ojo, que nosotros no somos perfectos, siempre lo hemos dicho. Ningún cristiano va a decir que es perfecto, pero sí estamos camino a la perfección por medio de la palabra de Dios. Y hay muchas personas que siempre nos están mirando y están esperando en qué momento nosotros nos equivocamos. Están esperando en qué momento vamos a fallar. Están esperando en qué momento nosotros vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Van a haber muchas palabras, sí, cuando tú dejas de hacer lo que tú hacías. Pero cuando tú estás haciendo cosas para el Señor, no están. Pero cuando tú dejas de hacer, ahí aparecen las personas para poder señalarte. Antes hablabas del Señor, antes compartías la palabra de Dios, ahora ya no lo haces. ¿Qué pasó? Siempre que yo compartía la palabra de Dios, no estabas ahí. Ahora que yo no comparto la palabra, ahí sí estás. El ser humano es así siempre. Busca siempre nuestras imperfecciones para poder señalarnos. Pero cada uno de nosotros yo trato de hacer la voluntad de Dios por medio de conocerle a Dios, por medio de la palabra de Dios. Así yo expreso lo que el Señor quiere en mi vida, que yo le conozca más a Él, que yo comparta para que otras personas puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida y así puedan conocer la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice yo creo es el que hace la voluntad de Dios. Es como el evangelista Lucas dice, ¿no? Mis padres y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. O sea, lo ponen por práctica, lo viven. Estamos viviendo, estamos obedeciendo
¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Necesitamos la ayuda de Dios, como el salmista decía. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Solamente tú tienes que conocer a Jesucristo. Tú tienes que reconocer tu condición de pecador y Dios quiere que tú te puedas arrepentir y Dios te va a perdonar y la misma presencia de Dios va a entrar a tu vida, a gobernar tu vida y ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a tratar de hacer la voluntad de Dios. Así es que la única opción es tener a Cristo en nuestro corazón. Dios te bendiga.